Vamos a entrar ahora en un tema bien controversial. Hay dos corrientes de interpretación. Y en el día de hoy solamente quiero dar las dos corrientes de interpretación de este tema. Este tema lo hemos tomado también para vigilia. Ese fue uno de los temas. Es un tema bien controversial, es bíblico. Y está en Jueces 11, 30 al 40. Y esa es una pregunta de la tarea que es dar su opinión o dar la interpretación de este pasaje bíblico. Vamos a ver dos pasajes bíblicos y vamos a dar las dos corrientes de interpretación, aunque hemos llegado a alguna conclusión de esto de acuerdo al contexto bíblico, y nos inclinamos por supuesto por una de las dos corrientes, pero le vamos a plantear en el día de hoy las dos corrientes de interpretación de esto. Existen dos escuelas de interpretación. Si tenía en mente un sacrificio humano, una escuela dice que Jefté tenía en mente un sacrificio humano cuando hizo esto. Vamos a analizar más adelante. Número 2, la segunda escuela dice que Jefté no hablaba de un sacrificio humano. Este es un pasaje de Jueces, capítulo 11, versículo 30 al 40, donde Jefté hace una promesa si Dios le da la victoria. Y vamos a ver estas dos escuelas. La primera escuela, podemos seguir, Jefté tenía en mente un sacrificio humano. Dice que cuando Jefté habló de que el primero que lo reciba se lo iba a dar en sacrificio, en holocausto a Dios, tenía en mente un sacrificio humano. Y dan tres razones para sustentar su interpretación. La primera razón, él era de un área donde la religión pagana y el sacrificio humano eran comunes. Es decir, que esta escuela de interpretación de Jueces, capítulo 11, versículo 30 al 40, acerca de la promesa de Jefté, dice que sí, que él tenía en mente un sacrificio humano, ya que en el contexto religioso en el cual él se crió o se formó, era un entorno religioso pagano donde se practicaba estos sacrificios humanos. Y toman este dato para decir que sí, él tenía en mente eso y que él sabía lo que era porque él había crecido en este ambiente. Número 2, la segunda razón que dan es que a sus ojos pudo no haberle parecido un pecado. Es decir, ellos dicen que para Jefté, como venía de un área que se practicaba eso, para Jefté esto no era pecado. Esta escuela dice que para él no era pecado. Es decir, eso es una interpretación, eso es una opinión. Y número 3, la tercera razón que da esta escuela es que quizá ignoraba el mandamiento de Dios acerca de los sacrificios humanos. Ellos dicen que Jefté tal vez ignoraba los mandamientos de Dios acerca del sacrificio humano, que sabemos que para Dios es un pecado el sacrificio humano. Ahora bien, hay otra escuela de interpretación de este pasaje bíblico que dice que Jefté, el siguiente, no hablaba de un sacrificio humano. Y dan tres razones para decir que Jefté no hablaba de un sacrificio humano. La primera razón es, como líder del pueblo, él era en ese momento un líder del pueblo judío, del pueblo de Dios.
Jefté debió estar familiarizado con la ley de Dios. Si era un líder del pueblo de Dios, entonces debía de haber estado familiarizado, por lo cual esta razón tumba la razón de lo que dicen que él no tenía en mente un sacrificio humano, en que él desconocía. Entonces, podemos decir que un líder de un grupo tiene que conocer las reglas. Si no, no puede ser un líder. Número 2, la segunda razón que dan los que dicen que Jefté no tenía en mente un sacrificio humano es que el sacrificio humano estaba absolutamente prohibido en el pueblo de Dios, y lo habla en Levítico 18:21 y también lo habla en Deuteronomio 12:31. El sacrificio humano estaba absolutamente prohibido. Por lo tanto, Jefté no tenía en mente un sacrificio humano. Y la última razón que dan para determinar que Jefté no tenía en mente un sacrificio humano es que ningún sacerdote lo hubiera permitido. Si ningún sacerdote del pueblo de Israel hubiera permitido que él dé a su hija o a quien sea que tuviera para que lo sacrifique, porque el sacerdote no se iba a prestar para eso, ya que podía redimir, había la ley de la redención que podía redimir, es decir, podía pagar. En vez de sacrificar a la persona, porque la Biblia bien claro dice que todo primogénito es de Dios. Pero lo que se hacía era, no se sacrificaba el primogénito. Lo que se hacía era, se compraba la redención y se compraba un macho cabrío, se compraba otro sacrificio de animal para sacrificar al animal en lugar de la persona. Y Jefté tenía dinero con lo cual podía redimir a su hija o a quien apareciera. Es decir, que ahí tenemos dos corrientes. ¿Qué ustedes creen? ¿Por cuáles ustedes se inclinarían? A modo general, no vamos a profundizar en el día de hoy, es un tema bien profundo, un tema que hay que analizarlo bien, pero ahí están las dos vertientes. No sé si ustedes han escuchado ese tema ya. Que la hija no había visto varón. Entonces, ¿qué ustedes creen de esto? ¿Él tenía en mente un sacrificio humano o no? ¿Sacrificó en holocausto Jefté a su hija, sí o no? No. Yo pienso que La hermana dice que no. Y Miguel, ¿qué opina? Ahí dice que sí. Oh, el hermano Miguel dice que sí. ¿Dónde dice que sí, hermano? Y se hizo, no, antes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Si él hizo conforme al voto que él hizo, pues el voto era ofrecerle en holocausto. ¿Y quién lo ofreció? Un sacerdote de Israel lo ofreció. Si lo hubiera ofrecido, ella no hubiera visto. Solamente estoy preguntando, no estoy dando opiniones. Estoy preguntando de acuerdo a lo que me digan. ¿Qué ustedes creen, hermanas? ¿Sí o no? ¿No han escuchado el tema? Sí, pero... Si lo que hasta ahora tengan, no. Mira, pero el voto como tal, cuando tú buscas en el 11:30, dice, y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregare a los amonitas en mi mano, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. ¿Qué es un holocausto? Un holocausto era el sacrificio, era la presentación que ellos hacían. Ellos ponían un cabrito y eso entonces lo quemaban. Exactamente, lo quemaban, y el incienso, el olor el humo era lo que subía delante de la presencia de Jehová. Sí, eso es un holocausto, un sacrificio quemado. Entonces, ¿quemó Jefté a su hija, sí o no? No. Hermana dice que no, ¿por qué? Porque los sacrificios que ellos hacían eran con cabritos y no eran con las personas. Porque él tenía que conocer la palabra. El hermano dice que él leyó una parte que dice que él hizo conforme a lo que él había prometido.
Sí, él lo hizo conforme a lo que le había prometido. Le había prometido un Él holocausto. conocía la ley, él la conocía. Él sabía que Dios iba a agradar porque fue un voto, él ofreció el voto. Él dijo, mira, si a veces nosotros ofrecemos votos y no son pactos. Sí, pero porque más- el voto no lo y el ofreció pacto ella. son dos cosas diferentes. Ya ustedes entendieron eso, ¿no verdad? Sí. Sí. Ya no me vengan diciendo pactas con Dios. No. No, Dígame, hermana. no, estoy leyendo. Ok. No, porque más adelante dice que la hija, que él vio a la hija. Muy bien. Ok, ahí vimos las dos corrientes acerca de esto. Uno dicen que sí, que hubo un sacrificio y que él tenía en mente esto. Y dan algunas tres razones, vimos fundamentales. Aunque ninguna de esas razones que vimos aquí tiene base bíblica. Luego vimos la otra razón que nos da alguna base bíblica. Pero dentro del mismo pueblo de Dios, dentro de la iglesia, hay estas dos corrientes. Unos dicen que sí, que la dio en holocausto, otros dicen que no la dio en holocausto. De manera particular, tomando en cuenta la palabra de Dios, no creo que Jefté la dio en holocausto. Por las razones que dice aquí. Sí, hay algunos que tienen otra opinión y dicen que sí. Pero de manera particular creemos que el sacrificio humano estaba prohibido y que había también la forma de redimir, que me habla en Levítico 27, 1 al 8, me habla que se podía redimir, sí, comprar un macho cabrío, un animal para el sacrificio, en lugar de la persona, como se hacía con los primogénitos. Los primogénitos todos son de Jehová, tanto de animales como de personas, pero cuando era un hijo, el pueblo no lo quemaba. El pueblo no lo daba en holocausto. Lo redimía y pagaba para que se sacrificara un animal en lugar de una persona. ¿Qué significa la palabra endechar? Léalo entero. Dice, y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté, caladita, 4 días en el año. Es decir, endechar era como acompañar y a compartir. Okay. Porque en realidad no se sabe. ¿Eh? Bueno, si se sabe porque si van a compartir con ella, pues No, ella no no, no. murió. Sí, pero aquí dice en los comentarios que piensan que él lo tenía en mente y que no lo hicieron, lo que él estaba diciendo. Ujú. ¿Qué lo tenía en mente? Sí, que muchos piensan que él sí tenía en mente hacer el sacrificio humano. Sí, cuando se habla de endechar, los que iban era a cantar, aunque dentro de las definiciones de endechar mayormente se hacía era por las personas que estaban muertas. Aparte de ese voto que yo leí en el capítulo, en el versículo 30, hay otro voto que él había hecho donde él mencionaba que iba a dar la vida de la hija. ¿Otro voto? Ajá. No, Ese era el único voto. sí, ese fue el voto que él dio. Okay. Ese fue el voto que él hizo. Ujú. Si él prometió la primera persona, él no tenía en mente su hija. Ok, ya entendí. Él no tenía en mente su hija, él tenía en mente lo primero que fuera a su encuentro. Ajá, recibirlo, ya entendí. Él lo iba a dar en holocausto. Ya entendí. Ujú. Y la primera que se encontró fue su hija. Y ahí lloró y lo lamentó. Ok. Por eso tenemos que tener en cuenta lo que prometemos y Pero decimos. bueno, no es así, ¿no? Hay que hacerlo con sabiduría. Pero a veces en nuestra desesperación prometemos muchas cosas que después que ocurre no las hacemos. Nada.
Y es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Pero no quiere decir que no prometamos por miedo a fracasar o a fallar.